Son las 11 de la noche del viernes 16 de agosto de 2019 y seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el pensamiento político del general Perón, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista. No sin antes desearles a todas y a todos muy, pero muy buenas noches. Desde hace varios días ya seguimos con el apartado tercero de la Escuela Superior Peronista, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, nos estamos refiriendo a la teoría correspondiente a la justicia social, o sea, a la sociología peronista. Y en cada uno de los encuentros vamos a recordar siempre algo esencial, lemas esenciales que nos dejó el general Perón referido a esta materia y que los primeros peronistas lo plasmaron en la segunda hoja del libro de Sociología Peronista. Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Ningún miembro de nuestro cuerpo, ninguna pierna, ningún brazo, ningún dedo puede realizarse en un cuerpo enfermo o sin realización. Y por otro lado, para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Y entramos ya en temas realmente sabrosos e importantes, sobre todo justificando el compartir con ustedes estos conceptos referidos a la sociología peronista, porque humildemente considero que estamos en deuda con nuestro pueblo debido a las tareas que según Perón debíamos realizar para convertir a la masa, o sea, a la gente sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social, convertirla o devenirla en pueblo, o sea, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. Y entonces vamos a ver, vimos los otros días ya los temas relativos a la realidad social, las acciones sociales, el hombre y la mujer en el ámbito social y sobre todo un tema que realmente deberíamos tener en cuenta, que es las masas inorgánicas y sus características que vimos ayer y compartimos con todos ustedes. Desde ya reiteramos nuestra idea de que no pretendemos enseñar nada a nadie nosotros con ideas propias, sino la única pretensión es compartir con ustedes estos conceptos que seguramente estaban olvidados o nunca fueron transmitidos o compartidos con ustedes. Y hoy vamos a ver entonces los conceptos, la segunda parte del capítulo segundo, referido a los conceptos sociológicos peronistas. Y vamos a hablar nada más y nada menos que la comunidad y sus formas, el pueblo en la concepción peronista, la nación y el Estado. Todos temas de capitalísima importancia para entender lo que Perón nos pide que hagamos con nuestro pueblo. La tarea que deberíamos realizar con nuestro pueblo para lograr su felicidad y su grandeza. Entonces, el capítulo segundo son los conceptos sociológicos peronistas. Vimos ya la realidad social, como les decía, las acciones sociales,
el ámbito, el hombre en el ámbito social, y las masas inorgánicas y sus características. Veremos hoy entonces, repito de nuevo, la comunidad y sus formas, el pueblo en la concepción peronista, la nación y el Estado según la concepción peronista también. Vamos a ver entonces la comunidad y sus formas. En primer lugar, los grupos sociales. Pasamos así al estudio de los grupos sociales, es decir, aquellos en los cuales encontramos la presencia de un elemento valorativo de un sentido de colectividad, un elemento valorativo de un sentido de comunidad. Y encontramos también una coincidencia consciente hacia una finalidad común. Entonces tenemos grupos sociales donde hay un sentido de colectividad entre sus integrantes y hay también una coincidencia consciente hacia una finalidad común o compartida. Mientras que en los grupos naturales, por ejemplo, la masa, no encontramos una personalidad consciente ni una determinada organización, en los grupos sociales, por el contrario, sus características fundamentales son la de tener conciencia de sus propios fines y una organización particular ordenada a esos fines. Decíamos los otros días que la diferencia entre masa y comunidad estaba dada por la carencia de una finalidad compartida en la masa y la conciencia de una finalidad compartida en la comunidad. Y acá lo extiende a los grupos sociales en general. Entonces los grupos sociales pueden ser divididos en dos grandes clases: los de derecho natural y los grupos de derecho positivo. Vamos a ver a qué se refiere. Los que pertenecen a la primera clase, o sea, a los grupos de derecho natural, resultan de la naturaleza misma del hombre y la mujer. Han sido creados por la propia naturaleza sin que la voluntad arbitraria del ser humano pueda lograr su desaparición. Importante este concepto, ¿eh? Entonces los grupos sociales de derecho natural resultan de la naturaleza misma del hombre y la mujer. Han sido creados por la propia naturaleza sin que la voluntad arbitraria de cualquiera de los integrantes pueda lograr su desaparición. Los que pertenecen a la segunda clase, o sea, a los grupos sociales de derecho positivo, son en cambio el producto de la voluntad humana y pueden ser creados o destruidos libremente por el hombre y o la mujer. El hombre o la mujer. Por eso se afirma que, según el general Perón, en la naturaleza jurídica de las asociaciones hay dos clases de derechos. Uno es el derecho sustantivo creado por los hombres, o sea, el derecho positivo, como decíamos más arriba. Y el otro es el derecho natural creado por la naturaleza, según el general Perón. A los grupos sociales de derecho natural se les denomina genéricamente comunidades, mientras que a los de derecho positivo se los llama sociedades. La diferencia sustancial entre comunidad y sociedad radica en que las sociedades se originan en la voluntad arbitral del hombre o mujer, arbitral en el sentido de arbitraria, diríamos, porque sí.
porque el hombre o la mujer lo deciden. Y por consiguiente, este puede dejar de causarlas cuando lo desee, o sea, el hombre o la mujer puede dejar de causarlas a esas sociedades cuando lo desee, sin que por ello su propia naturaleza sufra menoscabo alguno. Las comunidades, en cambio, se originan en la voluntad esencial del hombre, porque está en la esencia del hombre y la mujer el querer actuar de esa forma. Hay quienes no concuerdan con esta opinión y dicen que no hay grupos sociales naturales. Pero bueno, para el peronismo sí. Las comunidades, y le llamamos comunidades, se originan en la voluntad esencial del hombre porque está en la esencia del hombre el querer actuar de esa forma. Está en su naturaleza el formar esas comunidades, ya vamos a ver cuáles. De ahí que solamente a costa de la pérdida de su propia personalidad pueda el hombre permanecer aislado y no formar parte de comunidad alguna. En psicología, la poca psicología que yo sé, me enseñaron que la salud mental, entre otras cosas, radica en el sentirse parte de una determinada comunidad. Y la carencia de salud mental tiene su origen en sentirse aislado, aun que esté integrado a una determinada comunidad, el sentirse aislado de dicha comunidad, justificando esta idea de los primeros peronistas. Está en su naturaleza el formar esas comunidades. De ahí que solamente a costa de la pérdida de su propia personalidad, o sea, de la pérdida de su salud psíquica, puede el hombre permanecer aislado y no formar parte de comunidad alguna. Vamos a ver entonces en qué consisten las comunidades en el pensamiento peronista. El sentido de colectividad que nace dentro de las comunidades, el sentido de colectividad que nace dentro de las comunidades hace que en su seno el uno se sienta parte del otro de tal modo que realizando nuestra personalidad cooperamos a que todos los demás realicen también sus propias personalidades. Esto es esencial, compañeros. Esto es esencial en lo psicológico y en lo social. El sentido de colectividad que nace dentro de las comunidades hace que en su seno el uno se sienta para el otro de tal modo que realizando nuestra personalidad cooperamos a que todos los demás realicen también sus propias personalidades. En la comunidad el sentimiento predominante es aquel que nos hace sentir solidarios para contribuir al surgimiento de la personalidad de todos sus componentes. Y eso es lo que nos da la salud psíquica, que decíamos, a lo que hacía referencia antes. En la comunidad el sentimiento predominante es aquel que nos hace sentir solidarios o partícipes de una determinada comunidad, para contribuir al surgimiento de la personalidad, no solo de la nuestra, sino de la de todos sus componentes. Y la mayor alegría es sentirse parte de contribuir al surgimiento de la personalidad de todos sus componentes. Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas, dice el general don Juan Domingo Perón, es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar lo colectivo. Claro. Vale decir que para una comunidad logre sus fines, es necesario que cada unidad componente, o sea, cada persona, cada hombre y cada mujer realice sus propios fines
y al propio tiempo sea un factor positivo en la realización del fin común. Por eso Perón dice en un discurso que él dictó el año 52 al inaugurar el curso lectivo en una audición de radio que siempre él hacía al comenzar el ciclo lectivo, hablaba de que no quería él la grandeza de la nación sin la felicidad del pueblo. Una nación grande con un pueblo infeliz es un poco lo que estamos queriendo decir acá. Vale decir que para que una comunidad logre sus fines es necesario que cada unidad componente realice sus propios fines. Cada hombre y mujer pueda realizarse, que no es ni más ni menos que lograr la felicidad del pueblo. Y al propio tiempo sea un factor positivo en la realización del bien, del fin común de la comunidad. Del fin común de la comunidad. El hombre dentro de la comunidad es solidario y responsable. Solidario y responsable. Es solidario porque no trabaja individualmente, sino solo para sí. Trabaja individualmente para sí y colectivamente para la comunidad. Y se siente parte de esa comunidad. Y la solidaridad, como la lealtad, no se entiende sino como una acción y un sentimiento recíproco. La unilateralidad es incompatible con la solidaridad. El individualismo que propone el liberalismo y el neoliberalismo es incompatible con la solidaridad. De ahí que promuevan permanentemente el odio y la desunión y la grieta que le llaman ahora. Es responsable, el hombre dentro de la comunidad es responsable porque sabe que el sentido de responsabilidad que el hombre y la mujer tienen ante la vida depende en gran parte la suerte misma de la comunidad. Es libre por un lado, es solidario y además es responsable frente a la comunidad. No hay oposición de personalidades dentro de la comunidad. Hay, en cambio, un luchar unidos, un actuar en común, un actuar solidario, que es a lo que aspiraba el general Perón cuando pretendía y evita, cuando nos decía en Historia del Peronismo, de convertir a la masa en pueblo. Convertir a la masa sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social en un pueblo con conciencia política, con organización y con personalidad social. Para lo cual, dentro de la comunidad no hay oposición de personalidades dentro de la comunidad. Hay, en cambio, un luchar unidos, un actuar en común, un actuar solidario. Por eso ha dicho el general que al principio hegeliano de la realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo individual realizado también. Libertad y responsabilidad son por consiguiente los factores fundamentales que juegan en el equilibrio y armonía de los elementos integrantes de la comunidad, o de los elementos que integran la comunidad. La teoría social individualista se quedó en el primer paso, o sea, en la libertad, y se apartó de la realidad cuando no quiso dar el segundo, que era ubicar al hombre en la realidad auténtica e ineludible de la sociedad humana. Por eso fracasó como concepción y como realidad. Dejó al hombre solo, abandonado, por haber confundido indudablemente lo que es valor de la persona humana con la fuerza misma, dice el general don Juan Domingo Perón. Qué capacidad que tenía este hombre, ¿no? Qué barbaridad. La teoría social colectivista, por otro lado, fundamentó toda su arquitectura en el reconocimiento de la comunidad como fuerza superior
a la del hombre y en el desconocimiento absoluto de los valores individuales, negando que existan en la persona humana valores que trasciendan y superen a la sociedad, como por ejemplo el valor de la dignidad humana. O sea que por el solo hecho de ser persona humana tenemos derecho, iba a decir, pero por el solo hecho de ser una persona humana tenemos el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es establecer en qué medida y qué forma la sociedad puede materializar sus exigencias sin menoscabar la libertad individual, cayendo en el error colectivista, y en esto reside el secreto del justicialismo, cuya doctrina condena todas las libertades absolutas que conducen al privilegio y a la explotación en sus infinitas formas, y que prefiere en cambio las libertades relativas, en cuyo seno la sociedad y el hombre realizan, por medio de la justicia, el equilibrio que la solidaridad, la fraternidad y el amor convierten después en la perfección de la armonía. Qué fenómeno este hombre. Qué fenómeno. Lo repito. Lo importante es establecer en qué medida y qué forma la sociedad puede materializar sus exigencias sin menoscabar la libertad individual, cayendo en el error colectivista. Y en esto reside el secreto del justicialismo, cuya doctrina condena todas las libertades absolutas que conducen al privilegio y a la explotación en sus infinitas formas, y que prefiere en cambio las libertades relativas en cuyo seno la sociedad y el hombre y la mujer realizan por medio de la justicia el equilibrio que la solidaridad, la fraternidad y el amor convierten después en la perfección de la armonía, o sea, de la tercera posición justicialista. La teoría social peronista sostiene la necesidad de crear una sólida mancomunidad de ideas, y a esto me refiero cuando quiero compartir con ustedes en este momento de 2019, en el que debemos llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y ciudadanas que hoy están en la categoría de masa, sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social, para que puedan participar de la vida de la comunidad, que entiendan la propuesta que le hacemos sin enojarnos con ellos, sin echarle la culpa de nada, sino reconociendo que nosotros no estamos haciendo lo que Perón nos dice. La teoría social peronista sostiene la necesidad de crear una sólida mancomunidad de ideas, voluntades y sentimientos para cumplir los fines de la argentinidad. Este les dicho en poquísimas palabras el sentido de todo lo que pretendemos hacer. El motivo por el cual uno todos los días de 11 a 12 de la noche comparte con ustedes estas ideas que no son mías desde ya. La teoría social peronista sostiene la necesidad de crear una sólida mancomunidad de ideas, voluntades y sentimientos entre todos los integrantes de la nación para cumplir los fines de la argentinidad. El individuo, para perfeccionarse, necesita la cooperación de la comunidad nacional, y la humanidad necesita la cooperación de todas las comunidades nacionales. Y considera que tanto la solidaridad como la cooperación proporcionan los medios para desarrollar espiritualmente al hombre en la comunidad nacional y a la humanidad en las comunidades internacionales.
Vamos a ver entonces ahora las formas de la comunidad. La realidad social nos presenta distintas formas de comunidad, cada una de las cuales responde a fines específicos y a una organización propia adecuada a esos fines. La vida del hombre y la mujer se desarrolla en tres sentidos fundamentales que dan origen a otras tantas comunidades. En efecto, el contenido afectivo del hombre y la mujer origina la familia. Falta una mujer acá. Y la mujer origina la familia desde ya. El contenido económico da nacimiento. Los primeros peronistas, cuando hablaban de lo genérico, siempre se referían al hombre, pero actualmente muy bien, las compañeras están ganando más lugar y lo genérico también incluye desde ya lo femenino, pero ellas quieren que lo consignemos. El contenido afectivo del hombre y la mujer origina la familia, aunque haya también otras formas de familia. El contenido económico da nacimiento a la organización profesional y el sentido político provoca la formación del municipio, apareciendo de este modo las tres formas básicas en que se manifiesta primariamente la comunidad. Formas básicas estamos hablando. Familia, sindicato y municipio son las tres formas que adquiere en la realidad social primaria la vida en común. La evolución de la humanidad va ampliando algunas de estas formas, originándose así otras comunidades de mayor extensión y contenido, que ya las vamos a ver. El hombre y la mujer no pueden vivir solo y forma en primer término la familia, comunidad elemental y básica de la humanidad, en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Pero el hombre y la mujer, el hombre y la mujer no pueden vivir solos. No pueden vivir solos y forman, en primer término, la familia, comunidad elemental y básica de la humanidad. Para poder subsistir él y su familia, desarrolla actividades económicas, de cuya realización en común surge la segunda forma de comunidad, el sindicato o la comunidad gremial. Y por último, se hace necesaria la presencia de una autoridad que regule las relaciones interfamiliares e interprofesionales y nace el municipio, comunidad política primaria y base de las actuales organizaciones político-administrativas. A las comunidades enumeradas se les denomina comunidades menores, ya que sus alcances son limitados desde ya, tanto en el número de individualidades que las componen como por la especificidad de los fines que persiguen. Ellas son el punto de partida de otras comunidades más amplias, que ya las veremos, dentro de las cuales la familia, el sindicato y el municipio constituyen sus unidades integrantes para el peronismo. Para el peronismo. Las comunidades mayores son, por consiguiente, aquellas que se encuentran integradas por un conjunto de comunidades menores y presentan un sentido colectivo propio que las cohesiona en torno a un objetivo común. Entonces son comunidades mayores el pueblo, la nación y la comunidad organizada. Y vamos a ver entonces a qué se refieren estas tres cosas, o estas tres realidades, mejor dicho. El pueblo en la concepción peronista, la nación y el Estado. Veremos el concepto de pueblo primero, el concepto de pueblo. Vamos a
a analizar el concepto de pueblo. Al estudiar las masas se vio que estas eran agrupaciones naturales que carecían de conciencia colectiva o conciencia social. Y Evita lo decía de la siguiente manera: los pueblos son, en cambio, masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismos sienten y piensan, es decir, tienen personalidad y organización social. Las tres características fundamentales que Evita y Perón atribuyen al pueblo son la conciencia social, la organización social y la personalidad social. Mientras que la masa es una agrupación primitiva de base instintiva, el pueblo es una comunidad erigida sobre un sentir, pensar y querer colectivo o común. Y eso se construye, compañeras y compañeros, y creo, y yo invito humildemente a la reflexión, porque creo que es la tarea que nos falta en la República Argentina desde hace mucho tiempo. Y si bien ahora hemos logrado una extraordinaria unidad en el campo nacional y popular, considero humildemente que la razón fundamental es el espanto ante el desastre neoliberal que ha hecho el gobierno que hoy nos está, mejor dicho, la gente que hoy está en el gobierno de la nación. Mientras que Perón nos pedía que la unidad sea fruto de esta tarea, de convertir a la masa en pueblo, mientras la masa es una agrupación primitiva de base instintiva, el pueblo es una comunidad erigida sobre un sentir, un pensar y querer colectivo o común. Esto es lo que quería Perón para poder lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y creo yo que la tarea pendiente que tenemos, por lo menos con la mitad de nuestro pueblo. Y este es un esquema que saqué yo de la revista Mundo Peronista, hablando de las diferencias entre masa y pueblo según Eva Perón. Las diferencias fundamentales, como ya le dije, es la masa sin conciencia, sin personalidad social y sin organización social. Y por otro lado, el pueblo tiene conciencia social, personalidad social y organización social. Y las diferencias secundarias serían que la masa se expresa violentamente, está integrada por los explotados, no tiene conciencia de su unidad, no hay privilegiados y la masa solamente siente, según Evita. Por otro lado, el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como el pueblo del 17 de octubre. Firme, orgánica y ordenadamente. No hubo un solo muerto el 17 de octubre, no hubo un solo lío. Integrada por hombres libres que deciden libre y voluntariamente dejar el trabajo, abandonar absolutamente todo y todo y no me sale la palabra, vencer todos los obstáculos para realizar lo que se propusieron, cruzar el río, andar arriba de los colectivos, de los tranvías, etcétera, etcétera. Integrada por hombres libres con una personalidad inquebrantable. Tiene conciencia de su unidad, claro. En un solo día todos salieron, y organizadamente. Todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados. Y por último, el pueblo siente y piensa, según Evita. Y lo dice así como el hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa fundamental, el hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre, es como si no tuviese alma humana,
no tiene personalidad, dice Vita. El hombre civilizado tiene conciencia de su dignidad, sabe que tiene el alma superior y sobre todas las cosas se siente hombre o mujer. La misma relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Así como en la comunidad familiar el uno se siente para el otro, en el pueblo también cada hombre y mujer se siente responsable del destino común. Y esto se transmite, compañeras y compañeros, porque nadie nació sabiendo las ideas geniales que nos propuso el general Perón como esta. Así como en la comunidad familiar se considera natural que uno se sienta para el otro, en el pueblo también cada hombre y mujer se siente responsable del destino común. La historia del peronismo, nos dice Vita, es ya una lucha larga para conseguir que una masa sufriente y dolorosa, como la que hoy tenemos en la República Argentina en 2019, se transforme en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social, como fue el pueblo argentino enseñado por Perón y cuya manifestación fue la del 17 de octubre. Y esa transformación de la masa argentina en pueblo se operó en el momento mismo en que apareció el conductor que, percibiendo el problema de nuestra comunidad, captó cada uno de los factores de su verdadero valor y erigió la doctrina peronista destinada a formar el alma colectiva del pueblo argentino dentro de los conceptos puros de la vida. Dentro de los conceptos puros de la vida. Y vamos a ver entonces ahora las características del pueblo, que más o menos ya las enumeré recién, pero acá los compañeros nos la van a explicar un poco mejor. Siendo al pueblo una verdadera comunidad, sus características fundamentales siendo el pueblo. Una verdadera comunidad, sus características fundamentales han de ser las de presentar una conciencia social, una personalidad social y una organización social propias. Conciencia colectiva o social, porque todo pueblo conscientemente desea hacer su deber y su destino, dice Perón. Tiene objetivos propios y conscientemente marcha a la consecución de esos objetivos, como tuvo el pueblo el 17 de octubre, saber qué le pasaba a Perón, saber qué le pasaba a su conducción, siguiendo voluntariamente los derroteros que le marca su conductor. Ya Perón le había enseñado lo que tenían que hacer. La personalidad social, por otro lado, porque cada pueblo posee unas modalidades ingénitas, unos principios consustanciales a su propio ser, un destino providencialmente trazado que constituyen su verdadera personalidad. Nos lo dice el general don Juan Domingo. El mantenimiento de esa personalidad nacional, de esa individualidad que hace destacarle entre todos los demás pueblos, exige el renunciamiento de los afanes individuales de los hombres y mujeres y una veneración a ese algo inmaterial, impalpable y prodigioso que constituye como el genio tutelar de cada pueblo. Qué grande este hombre. Por otro lado, la organización social. Porque todo pueblo tiene dentro de su estructura social los instrumentos necesarios para realizarse. Claro. La propia conciencia de sus fines les permite al pueblo estructurar sus elementos componentes de modo que ellos actúen como instrumentos de su realización como tal. Así como las características negativas que presentaban las masas las hacían perjudiciales a sí mismas y a la sociedad, como nos pasó, por ejemplo, en 2015,
repito, así como las características negativas que presentaban las masas o presentan las masas, las hacían perjudiciales a sí mismas y a la sociedad, los caracteres positivos del pueblo lo convierten en la comunidad por excelencia, en donde se encierran todas las virtudes indispensables para que el hombre, la mujer y las comunidades menores realicen su propio destino. Qué hermoso esta frase. Qué verdad que encierra, ¿no? Así como las características negativas que presentaban las masas las hacían perjudiciales a sí mismas y a la sociedad, como nos pasó a los argentinos en 2015, las características positivas del pueblo lo convierten en la comunidad por excelencia, en donde se encierran todas las virtudes indispensables para que el hombre, la mujer y las comunidades menores realicen su propio destino. Por eso Perón quiere que formemos un pueblo, y para formar un pueblo hay que realizar esta tarea de elevar la cultura social del pueblo, o sea, la sociología de la cultura que estamos analizando en este momento. Vamos a ver entonces la nación y el Estado. El pueblo, comunidad primaria originada en la identidad de ascendencia, lengua, costumbre, religión, etc., sufre un proceso evolutivo de superación y se convierte en nación. Mientras que el pueblo existe un mayor contenido natural proveniente de una unidad de origen, en la nación la unidad es de orden político y cultural. Repito. Mientras en el pueblo existe un mayor contenido natural proveniente de una unidad de origen, en la nación la unidad es de orden político y cultural. El sentimiento del nosotros es en la nación aún más intenso que en el del pueblo, ya que hay, además de una unidad de orden natural, una perfecta homogeneidad cultural, que por ahí es lo que nos está faltando. Por eso, en el esquema de la justicia social, que es el principio fundamental sociológico, implica la elevación de la cultura social, o sea, la sociología de la cultura, implica dignificar el trabajo, implica humanizar el capital. La primera tarea, elevar la cultura social. La nación representa el máximo deseo de vivir en común y perseguir también en común los objetivos propios de la comunidad. No surge espontáneamente, sino que es producto de una larga evolución social. Estamos hablando de la nación. Forjar una nación no es tarea de días ni de meses. Es una obra larga y difícil, oscura y dolorosa, como ha sido la gestación de la nación argentina. Como dolorosos son siempre los alumbramientos. Nos dice el general, ¿no? Requiere en el sujeto realizador los atributos del artista, entre ellos coraje, fe y perseverancia. Y en todo momento la visión de los grandes objetivos a cuyo logro se aspira. Por eso él nos puso los grandes objetivos de lograr la finalidad suprema de lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que deberían ser en todo momento la visión de los grandes objetivos a cuyo logro aspiremos. Un pueblo no se hace en una hora. Un pueblo se hace sobre sus esencias, sobre su historia. Un pueblo avanza por el camino de su historia cuando en una coyuntura excepcional una generación consigue poner en ebullición creadora las posibilidades nacionales, dando así nacimiento a la nación, o recobrar
esa ebullición creadora de las posibilidades nacionales, como fue el primer peronismo, como fue también el kirchnerismo, y como ahora, en mi humilde opinión, por la actitud de grandeza y generosidad de Cristina, volvemos a construir la posibilidad de una nación en la que todos estemos unidos. La nación surge a la vida cuando todos los elementos que la constituyen, se encuentran coherentemente unidos por una voluntad de realizar en común el destino superior. Y esta es la tarea que nos falta y a la que deberíamos abocarnos. Cuando todos los elementos que la constituyen se encuentren coherentemente unidos por una voluntad de realizar en común el destino superior. Y ese destino superior para Perón y el peronismo es la felicidad de todos los argentinos y la grandeza de la patria. Por eso es necesario que cada uno vaya poniendo un grano de arena todos los días para elevar el espíritu de la nacionalidad, nos dice el general. La defensa de los supremos intereses de la nación en la paz o en la guerra impone a sus ciudadanos la permanente abnegación y el sacrificio que presupone el servicio directo a la misma, o sea, a la nación. La comunidad nacional, unida por solidaridad, necesita de un instrumento que permita su desenvolvimiento en el tiempo y en el espacio. Surge así la organización jurídico-política que provee a la nación de una idea directriz y de una organización. Por eso se afirma que el Estado es la nación organizada jurídica y políticamente. Repito, el Estado es la nación organizada jurídica y políticamente. Trata el Estado de poner las fuerzas de la nación en ritmo paralelo para construir bajo una sola concepción y para construir con unidad de acción. Yo pondría acá arriba para construir con acuerdo, pusieron de acuerdo, supongo que se refería de acuerdo entre todos, para construir bajo una sola concepción, que es la que nos propone Perón, es la doctrina peronista, que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, para construir así con unidad de acción, concretándose así la solidaridad que une a los individuos nacionales a través del tiempo y del espacio. La nación sin el Estado no alcanza a realizarse históricamente, pero el Estado sin la nación solo constituye una organización jurídico-política formada, carente de la base humana sólidamente unida. Solamente cuando el Estado es justo, constituye la encarnación de todas las aspiraciones nacionales. Cosa que no nos pasa en 2019, no nos viene pasando de 2015 hasta 2019, y por suerte pareciera que tiene ya su fin. Las relaciones entre la nación y el Estado han originado en la realidad histórico-social dos formas diversas, según se realice o no la fusión entre ambos. Cuando el Estado es la encarnación de los valores nacionales, es decir, cuando es la nación la que se organiza en una unidad jurídico-política, nos encontramos en presencia del Estado nacional, que es el ideal del Estado. En cambio, cuando es el Estado el elemento que predomina, reuniendo en su seno varias nacionalidades, o sea, cuando no existe la fusión de la nación en el Estado, nos encontramos en presencia de un Estado de naciones. En este caso es la organización jurídico-política la que quiere provocar la unidad solidaria de individualidades diversas, como pasa en España, por ejemplo, con los catalanes y los vascos. Mientras que en el
Primero es justamente la unidad de los individuos unidos por un vínculo nacional lo que lleva a la formación del Estado. De lo expuesto resulta que el ideal del Estado es el Estado nacional, lo que supone que el proceso evolutivo de la comunidad ha de ir del pueblo a la nación y de ésta al Estado. Repito, de lo expuesto resulta que el ideal del Estado es el Estado nacional, lo que supone que el proceso evolutivo de la comunidad ha de ir del pueblo a la nación y de esta, o sea, de la nación al Estado. Históricamente no todos los estados se erigen sobre una nación, ni todas las naciones constituyen un estado, siendo esta la circunstancia causante de las luchas que desarrollan los pueblos en busca de la organización propia que encarne su sentido nacional, como le pasa hoy, por ejemplo, al pueblo palestino. Respecto a la República Argentina, debe afirmarse que la organización nacional no se ha realizado hasta nuestros días, o sea, está hablando los compañeros Perón en 1953. Recién el movimiento justicialista es el que está realizando la organización nacional, y lo va a explicar de la siguiente manera. La llamada Organización Nacional de 1850 solamente fue organización del Estado y no de la nacionalidad, porque esta no puede ser solamente la organización del Estado dando autoridades o creando poderes que deben gobernar, sino que es necesario poner a los gobernados en un grado de organización tal que esos poderes del Estado puedan trabajar para el bien del pueblo, no para el bien de la oligarquía, como pasó en nuestro país. Para bien del pueblo, no para bien exclusivo de la oligarquía. Porque esta no puede ser solamente la organización del Estado dando autoridades o creando poderes que deben gobernar, sino que es necesario poner a los gobernados en un grado de organización tal que esos poderes del Estado puedan trabajar para el bien del pueblo. Y esa organización y unidad solidaria, base para construir la nacionalidad, la logró el peronismo mediante la justicia social y su doctrina nacional. La justicia social y su doctrina nacional. El peronismo sostiene que la unidad nacional ha de cimentarse en la familia, el peronismo sostiene que la unidad nacional ha de cimentarse en la de la familia, la de las profesiones, la de los hombres y mujeres que hagan una misma convivencia, para terminar con la del Estado, que es la unidad nacional. Que es la unidad nacional. Sin esa unidad, ningún país puede desarrollar en el orden interno o externo tarea constructiva porque le falla su fuerza motriz original, que es la que le da la unidad de acción, única fuerza que permite los grandes esfuerzos y la consecución de grandes objetivos. A esto nos referimos cuando pretendemos compartir con ustedes estos conceptos que nos ayudarían o pretendemos que nos ayuden a lograr lo antes posible que nuestros conciudadanos que todavía carecen de conciencia política y social no se sienten parte de nuestro país, no se sienten parte de nuestra nación, no se sienten parte de nuestra comunidad, adquieran la conciencia de que le han vendido un buzón, porque la realidad es que todos dependemos de todos y como dice acá, nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Y para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Y con esto, compañeras y compañeros, concluimos
el encuentro de hoy y mañana vamos a empezar un tema de... No, mañana es sábado. El domingo a la noche vamos a empezar un tema de especial importancia por el cual, o sea, este tema a mí me motivó especialmente pensando en la circunstancia política que estamos hoy, a compartir con ustedes todos estos conceptos, porque el camino que deberíamos recorrer es el de la cultura social, la conciencia social, la cultura social que nos lleva a la conciencia social que nos lleva a la solidaridad social y la solidaridad nacional que nos lleva a la unidad nacional. Los compañeros que con Perón realizaron sociología peronista nos van a explicar con claridad meridiana la tarea que deberíamos hacer para convertir a la masa en pueblo, a los ciudadanos nuestros que son prácticamente la mitad o el 30%, sin conciencia política ni social, sin organización social, podamos transmitirle nuestro proyecto político con paciencia, con humildad, con sinceridad, y podamos así convertir a la masa en pueblo, y con este pueblo lograr de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Feliz fin de semana para todas y todos. Y gracias por algunos mensajes que algunos compañeros comparten por la tarea que estamos realizando. Muchas gracias a todos y a todas, y será hasta el domingo de la noche, si Dios así lo permite.